mañana. A las enfermeras, a los médicos, al personal sanitario, y les mando un reconocimiento por todo el trabajo que desarrollaron en todo lo que fue la pandemia. Una experiencia de vida difícil, ustedes fueron el frente de batalla y de veras mi más absoluto respeto para su trabajo, pero más mi reconocimiento por todo el esfuerzo que hicieron para salvar vidas, para atender a las familias mexiquenses y mexicanas que necesitaban sus servicios. A todos ustedes, de veras un abrazo muy fraternal que les mando en esta mañana. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es el testamento biológico y la voluntad anticipada. Pero antes quiero platicarles acerca del testamento, de los beneficios del testamento. Hay dos cosas que hoy en la mañana les quiero platicar porque quiero tomar, que ustedes tomen en cuenta varias cosas. Miren, no hay una cultura de la prevención, de previsión en México. Como no hay una cultura de la previsión en México, se dejan las cosas muy sueltas. La experiencia que tuvimos con la pandemia, fíjense nomás un dato revelador. De todas las personas que se calcula que fallecieron con motivo de la pandemia, solo el 5% otorgó un testamento público. O sea, aquellas personas que, imagínense el nivel de situación jurídica que dejan a las personas cuando no se otorga un testamento en su momento adecuado. Y lamentablemente esto ha generado que finalmente haya problemas no solamente de inseguridad jurídica, cuando no hay una determinación exacta de qué van a hacer con los bienes cuando una persona muere. Por eso esta mañana le hablo a usted para incentivar no solamente en el caso de la cultura de la previsión, que haya certeza jurídica, que conozca niveles de protección y que también usted tome directrices respecto de lo que hablaré posteriormente de una voluntad anticipada. Mire usted, en el mes de septiembre se otorga el mes del testamento. Y el mes del testamento hay una campaña nacional coordinada a través de la Secretaría de Gobernación y todas las entidades federativas del país para otorgar un costo accesible a cada persona para que otorgue su testamento. ¿Y por qué le digo de la importancia de que la persona otorgue su testamento? Miren, cuando una persona otorga un testamento hay una disposición clara, perfecta, de qué va a hacer con sus bienes cuando la persona muere. En el caso también, si muchos pueden decir, bueno, yo no tengo bienes, pero a lo mejor tiene hijos, puede usted hacer su testamento para designar a sus tutores o curadores de sus hijos, que es una parte importante. Es un beneficio que se otorga porque si no hay testamento, le quiero platicar a usted en esta mañana cuáles son, de alguna manera, los problemas que usted se va a enfrentar. Primero, si no hay un testamento, hay un problema, problemas comunes son el primero, la división y el conflicto familiar, porque siempre va a haber intereses y cuando hay un dinero y cuando hay patrimonio siempre hay pleitos, cuando no hay una determinación de qué va a hacer con los bienes de una persona que falleció, los costos económicos que genera un juicio y el desgaste no solamente emocional que provoca el hecho de andarse peleando en los juzgados por los bienes que le correspondían a la persona que murió. El pago de abogados es un tema no solamente delicado no hacer un testamento, porque cuando no hay un testamento, pues se deja todo pues, a la ligera. No es que se pierdan los bienes, pero sí hay una inseguridad jurídica que existe sobre los mismos. Fíjense nomás, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Quién tiene derecho a heredar cuando no hay un testamento? Seguramente usted se lo va a preguntar y si no, ahorita se lo voy a aclarar. Cuando una persona muere y no hay testamento, en principio quien tiene derecho a heredar sería el esposo o la esposa que sobreviven, o en su caso el concubino o concubina. Le he platicado este término, usted no lo puede entender qué es esto de concubina o concubino. El concubino es la persona con la que usted vive de manera libre sin estar casada, pero tiene derechos. Entonces, regresando al tema, cuando no hay un testamento, ¿quién tiene derecho a heredar? Pues en principio, pues el esposo o la esposa, el concubino o concubina y los hijos. Y también aquí entran, aunque no les va a gustar, si la persona reconoció algunos hijos o pueden nacer
pruebas de paternidad, también tienen derecho a heredar esas personas. Entonces se van complicando aún más. Ahora, ¿qué pasa si no hay esposa o esposo o no hay hijos? ¿Quién tiene derecho a heredar? Bueno, pues en principio los padres de la persona que murió, y si no están los padres, pueden ser los hermanos o familiares hasta el cuarto grado como tal. Pero eso es muy importante porque, mire, cuando hay una indecisión de los bienes, pues se van a empezar a pelear. Y normalmente para poder adjudicarse un bien, cuando la persona muere y no hay testamento, hay dos formas de resolverlo. Y las formas de resolverlo, primera es la judicial. Ahí se tendrán que notificar a los presuntos herederos para hacer una radicación, hacer un procedimiento, contratar abogados, notificar a los demás interesados, también presuntos herederos. Puede ser que como hay conflicto familiar pues, los hermanos no se hablen o la mamá, entonces se vuelve un conflicto que realmente desune familias cuando no hay una determinación precisa de qué se va a hacer con el testamento. Entonces, no solamente es un juicio caro, es un juicio que tiene 4 etapas procesales, de una radicación, de la designación de herederos, los presuntos herederos que tienen que acreditar su vínculo consanguíneo, y eso se acredita con el acta de nacimiento igual de la persona. Pero no obstante de que en la radicación de una sucesión intestamentaria en un juzgado, normalmente hay dos problemas que se presentan en este tipo de juicios. La primera es nombrar a un albacea. Y usted se va a preguntar qué es esto de albacea. Lo he escuchado seguramente en alguna ocasión que ha escuchado el nombre de qué es el albacea. El albacea es la persona, te voy a poner claro, es el representante legal de la persona que murió y tiene varias obligaciones y responsabilidades por cumplir, pero también se puede designar dentro de los presuntos herederos alguien que pueda desempeñar la función de albacea. El albacea tiene funciones específicas y esas funciones específicas del albacea es adjudicar en tiempo y en forma diversas cosas. Primero, el inventario y avalúo de los bienes, que se hace en etapa, hacer el proyecto de un acuerdo de repartición de bienes, que es otro tema muy complicado, y hacer la adjudicación. Entonces, muchos juicios se atoran, primero por cuestionar si hay legitimidad de las personas que quieren ser presuntos herederos. Segundo, el nombrar un albacea puede tardarse un ratito por lo mismo. Y el tercero, que es lo más complicado, llegar a un acuerdo para repartirse los bienes cuando no hay testamento. Entonces, ahí se pueden llevar un tanto. Por eso es muy importante que usted haga su testamento. En el mes de septiembre usted puede acercarse a cualquier notario del Estado de México o del país para que en un costo aceptable ustedes puedan otorgar su testamento. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para que usted pueda otorgar un testamento? Los requisitos son muy sencillos. Tiene que ser mayor de 16 años, tener su identificación oficial y tener su clave única de registro de población. Es importante también que, a ver, hay algo que para que usted no se complique cuando va a hacer un testamento. No es necesario que lleve usted sus escrituras con el notario, ni contrato, solamente con el hecho de señalar qué bienes inmuebles son los que ustedes van a heredar o legar, con ese simple hecho se pone para que lo tengan ustedes muy claro. ¿Cuáles son los mitos del testamento? Porque a veces las telenovelas han hecho mucho daño en el país, porque a veces las telenovelas dicen es que encontramos el último testamento abajo del colchón del abuelo o de la abuela. Eso no existe. Les quiero platicar que en la vida productiva de una persona puede otorgar muchos testamentos, pero el que tiene validez siempre va a ser el ulterior, es decir, el último que se otorga para que lo tenga. Igual, el hecho de que usted haga un testamento no implica, porque es un mito, no implica que usted deja de poseer dichos inmuebles. El testamento solamente tiene validez cuando la persona falta, nada más. Por eso es muy importante que usted acuda
acuda con un notario cercano, aproveche estas condiciones, porque mire, tiene que darle seguridad jurídica. Al inicio de la plática, les comentaba que solamente el 5% de personas que fallecieron con la pandemia otorgaron testamento. ¿Sabe los problemas de seguridad jurídica que se van a enfrentar todas estas familias para poder adjudicarse un bien inmueble a través de una sucesión intestamentaria en este un juzgado? Es lamentable, pero bueno, se tiene que hacer. Hay una situación muy sencilla que lo puede hacer. Si usted se pone de acuerdo con los presuntos herederos cuando no hay testamento y acuerdan y llevar las cosas en paz, es un procedimiento rápido que puede hacerse también ante un notario. Es un procedimiento no contencioso. Ustedes acuden con algún notario del Estado de México, están de acuerdo los hermanos en adjudicarse las propiedades, puede ser en copropiedad o con un proyecto ya determinado, y es un procedimiento sencillo que no tarda más allá de 3 o 4 meses en adjudicarse las propiedades, cuando en todo caso hay voluntad de los presuntos herederos para poderse adjudicar. Aprovechen esta circunstancia, les hablo porque ya estamos llegando al mes de septiembre. Aprovechen esta coyuntura y bueno, ustedes que son el personal médico y que están siempre en el frente de batalla, sepan que esta información es valiosa también para ustedes. Entrando al tema que hoy llegaré a platicarles acerca de la voluntad anticipada. ¿Qué es exactamente esto de la voluntad anticipada? ¿Por qué se hizo? Tiene razonamientos no solamente de interés jurídico, de atender derechos humanos de las personas que anteriormente en México no tenían y en otros países sí lo hacían. Hoy en el Estado de México, usted puede optar por otorgar su voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada fue publicada en el Estado de México el 3 de mayo del año 2013. Ya más o menos llevamos casi 10 años con este tema y es importante que, como se lo señalé al inicio, usted tenga una cultura de la previsión. Hace rato le hablé del testamento. ¿Qué va a hacer con sus bienes cuando una persona falta? Hoy este tema de la voluntad anticipada es como una especie de testamento biológico. ¿Y por qué le digo esto? Porque la voluntad anticipada es un acto a través del cual una persona, encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, expresa su voluntad en una declaración de manera anticipada sobre lo que desea para sí en relación a elegir o rechazar tratamientos o procedimientos médicos en caso de tener un diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal o también por un accidente. Esto, de alguna manera, es un documento que se realiza de diferentes formas. Una a través de un formato que expide una autoridad por parte del organismo de salud, de una instancia del organismo de salud, o usted puede también otorgarlo a través de notario, que ahorita le platicaré cuáles son los requisitos y qué tiene que hacer. ¿Cuáles son las finalidades? Las finalidades de la voluntad anticipada. Primero, una de las finalidades de la voluntad anticipada es asegurar que los pacientes en situación terminal sean tratados como seres humanos hasta el final de sus días. Respetar la voluntad de los pacientes, respetar la dignidad de la persona, darles un trato humano y comedido en cada momento y lo más importante también disminuir el sufrimiento y garantizar una muerte natural en condiciones dignas. Esa es un poco la finalidad por la que fue creada esta ley. ¿Cuáles son las ventajas para un paciente en situación terminal? Pues bueno, la persona reafirma su voluntad de ser o no ser sometida a tratamientos o medios de procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en una situación terminal y si es imposible mantenerse de manera natural. El paciente decide cómo quiere pasar sus últimos días y también ayuda a disminuir los costos en las atenciones médicas. Y también para efectos del personal médico y de instituciones de salud, evita controversias entre personal de salud, los pacientes y los familiares, que además la Comisión de Arbitraje Médico para eso fue creada.
¿Quiénes pueden solicitar una voluntad anticipada? Cualquier persona mayor de 18 años puede, de alguna manera, determinar y constituir su voluntad anticipada. Toda persona que padezca una enfermedad amenazante o limitante para la vida en el tratamiento curativo y no ofrezca resultados positivos puede hacerlo. Pero ahora le platicaré exactamente cómo funciona este tema de poder hacer su declaración de voluntad anticipada. Primero, partiendo de la base que solamente aquellas personas que se han emancipado, que tienen obligaciones y derechos, aquellas personas que son mayores de 18 años pueden hacerlo. ¿Cuáles son las vías de suscripción de un acta de voluntad anticipada? Hay dos casos en este aspecto. Primero hay que diferenciar qué es una acta y qué es una escritura. Sobre el acta que les voy a platicar, hay dos formas de poder aterrizarlo. Primero, el acta de voluntad anticipada es cuando usted pueda realizarse cuando una persona está hospitalizada y obviamente la persona que ya está diagnosticada con una enfermedad en etapa terminal, con un padecimiento en estado avanzado, irreversible, progresivo, incurable. Esto puede hacerlo y puede hacerlo directamente en un hospital y pedirle al personal sanitario que haga su voluntad anticipada. ¿Y qué se requiere para eso? Pues el diagnóstico médico, un resumen clínico, la copia de identificación del paciente que va a otorgar de alguna manera su voluntad anticipada, así como la identificación del representante y siempre la comparecencia de dos testigos. Esto es un formato que se llena, pero a ver, para que ustedes tengan en cuenta, un acta de voluntad anticipada puede hacerse directamente en un hospital o también previendo con esta cultura de la prevención, usted puede hacer una declaración unilateral. Y esta declaración unilateral tiene que ver con aquellas personas que previenen su situación. Es decir, una persona que además es a veces un tema no solamente cultural, porque a veces uno no pretende, ni quiere, ni piensa en enfermarse. Pero ese tema de la cultura de la prevención tiene que ver con esto, con prever cosas futuras. Y una persona en pleno uso de sus facultades mentales puede decidir de alguna manera hacer un acta de voluntad anticipada llenando este formato que existe vía electrónica y que puede usted adquirir a través de las instancias de la Secretaría de Salud en el Estado de México. ¿Y qué se necesita? Bueno, llenar el formato que está perfectamente restablecido. Ahí vienen los datos generales de las personas, sus domicilios, de alguna manera, y también el nombre del representante. Es muy importante aquí nombrar al representante, porque en un momento más daré de alguna manera las responsabilidades que tiene el representante para hacerlo. Es un formato que se otorga, es un formato único de voluntad anticipada, y tiene usted que de alguna manera firmarlo y suscribirlo también con la comparecencia de dos testigos. Usted tomará la decisión de decidir qué va a hacer en caso de que tenga un accidente o alguna manera también tenga o sea diagnosticado con una enfermedad terminal para determinar qué tipo de procedimientos médicos usted quiere que se le haga. Esto obviamente hay un registro estatal de voluntad anticipada. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, suscribir el formato, tener su identificación oficial, la identificación del representante, y es muy importante que va a ser el representante, así como la comparecencia de dos testigos, para que usted lo tenga más que presente. Es a través de esta suscripción que se hace el acta de voluntad anticipada como tal. Pero también usted puede optar, si usted me ve en este momento, usted puede optar por hacer una escritura de voluntad anticipada. Y para esto usted tiene que acudir ante el notario más cercano en el Estado de México para que ante el notario usted pueda comparecer para también determinar su voluntad anticipada. Es decir, qué futuro puede tener en caso de ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Para eso el notario redactará en su protocolo no solamente pues, la expresión clara de que usted va a determinar, se va a identificar plenamente con el notario
y va a tener también que nombrar al representante, que en todo caso será quien atienda y tenga obligaciones específicas de hacer cumplir su voluntad respecto de los tratamientos por los cuales usted quiere ser sujeto. Siempre en este tipo de escritura de voluntad anticipada se tiene que contar con la comparecencia de 2 testigos para que obviamente haga constar efectivamente este tema. Tanto en el acta que se le platicaba anteriormente como la escritura de voluntad anticipada, cuando se firma la escritura en el protocolo del notario, el notario tiene la obligación no solamente de expedir su testimonio correspondiente, sino inscribir y dar aviso a la Secretaría de Salud que ante su fe se otorgó una voluntad de tal persona para que se haga la anotación respectiva en el registro. Es algo que también quiero platicarles y por eso hablaba hace rato del testamento biológico. Porque bueno, si usted se da cuenta, es una voluntad que usted expresa. Esa voluntad expresa claramente acerca de qué va a hacer en el supuesto de que usted tenga una enfermedad terminal o un accidente que ya no pueda gobernarse, que ya no pueda tomar decisiones. Es un testamento que se hace usted en vida, pero que va determinado en razón de qué se puede hacer si usted está en esta situación. Fíjese, también, tanto en el acta que le platiqué anteriormente como en esta escritura, usted puede señalar si quiere donar sus órganos, sus tejidos o sus células. También es importante que se señale para que se anote claramente si es que usted es donador o en su caso opta usted por decir que no. Pues es importante que los tenga usted en cuenta. Hace rato le hablé de por qué era vital nombrar un representante. Así como hay una albacea en el caso de una sucesión, en el caso de una voluntad anticipada, tiene que haber un representante. El albacea en una sucesión hace cumplir la voluntad del testador para que efectivamente se cumpla y se adjudican y se haga valer la voluntad de la persona. En el caso de un acta de voluntad anticipada o una escritura de voluntad anticipada, tiene que haber necesariamente un representante. Y puede nombrar 1 hasta 3 representantes, tanto en la escritura como en el acta. ¿Y cuál va a ser la obligación? La obligación, de alguna manera, es primero hacer cumplir y verificar la voluntad de la persona conforme lo que haya determinado en el acta o en la escritura correspondiente. Es un trabajo no solamente y representante, es un asunto honorífico, voluntario y gratuito. Y tiene que ser aceptado por el propio representante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa cuando hay un menor de edad? Hace rato le hablaba que la voluntad anticipada solamente es aquella que pueden otorgar los mayores de edad. Cuando hay un menor de edad, quien tiene que asumir esta responsabilidad es quien ejerce la patria potestad del menor. Y entonces los padres, en este caso, o quien tenga la patria potestad, serán los representantes legales de la persona cuando se tengan que tomar decisiones. ¿Qué pasa? Es importante también señalar cuando hay un incapaz, una persona. Bueno, quien tiene que tomar también esta determinación de la declaración de voluntad anticipada y nombrar un representante es el esposo, la esposa, el concubino, la concubina, los hijos mayores de edad, obviamente ya están los padres, los hermanos, pero aquí en este caso, como es una persona incapaz, tienen que por lo menos en orden de prelación, tienen que concurrir 2 o más de las personas referidas y se requiere unanimidad en la decisión que se tome cuando hay una persona con incapacidad. Espero que este tema de la voluntad anticipada les haya de alguna manera despertado no solamente interés, sino que sepan exactamente qué pueden hacer. Por eso les hablé al inicio de dos figuras jurídicas, tanto el testamento, que tiene que ver con la disposición de sus bienes, de sus derechos, de sus acciones, tutelar a sus hijos o al nombrar curadores, y en el testamento biológico, que le he llamado así porque tiene que ver con una voluntad anticipada. Y en la voluntad anticipada, claramente es hacer constar la voluntad de una persona
para determinar con claridad y precisión qué quiere hacer cuando se es diagnosticado a través de una enfermedad terminal e incurable. Espero que esta plática les haya sido de utilidad y si tienen algo que comentar, como siempre yo estoy aquí a sus órdenes. Los invito, por cierto, ya hace rato Janet Arredondo habló, tengo un canal de YouTube que se llama La Hora del Notario. Los invito a que se suscriban, a que me sigan en mis redes sociales. Ya son más de 197,000 suscriptores y en este canal de La Hora del Notario que hago más bien como servicio social, van a encontrar una serie de temas legales de todo tipo en un lenguaje muy práctico y claro. He tomado esta decisión de ayudar a las personas a través de este programa de servicio social, hablándoles un lenguaje claro, porque este programa que hago no es para abogados ni para notarios, es para la sociedad en general, para hablarles en un lenguaje claro y práctico y usted de alguna manera se sepa defender, abonando a la cultura de la legalidad y abonando más a combatir la ignorancia que tanto afecta a nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme en esta mañana. Al contrario, señor notario, un gusto y un honor tenerle en este 25 aniversario que forma parte de este simposio y si me lo permite, tenemos bastantes preguntas de nuestro auditorio para realizarle. Agradecemos la aportación sobre la voluntad anticipada. Todos debemos de aprender de la pandemia que debemos de tener una cultura de la prevención en cuanto a elegir o rechazar tratamientos médicos con tanta fuerza como se hace con los bienes materiales. Felicidades, licenciado Jorge Ramos Campirán, por la claridad que maneja en su conferencia. Es un tema muy sensible, ya que los pacientes y los familiares no toleran hablar del tema, le llaman que se atrae a la muerte, etcétera. Es prudente pensar que debería ser una obligación el hacer la voluntad anticipada para no dejar problemas, porque sí es muy difícil que la gente tiene conciencia de que el plantear una muerte es para no dejar problemas y dejar todo en orden. En cuidados paliativos se les habla del tema, pero aún con esa situación existe renuencia por parte de los pacientes. En ese sentido, ¿qué aconsejaría usted, señor notario? Mire, yo creo que es importante hacer una cultura de la previsión. Porque mire, cuando usted tiene no solamente previsto sus cosas por el futuro, pues tanto en los bienes como en su persona, porque estamos hablando de su persona, de tomar decisiones de su salud. Hay que tener en cuenta que son dos cosas también distintas, el hablar también de, no confundamos la voluntad anticipada con la eutanasia. La eutanasia en México está penada, es considerado como un delito y delito grave, considerado como un asesinato. Pero a ver, la eutanasia, para que sepan, es cuando a alguien le ayudan a que se muera. Y además, pues, o sea, aquí en México no es viable. La voluntad anticipada es la decisión de una persona de determinar exactamente qué quiere hacer en esta situación cuando es diagnosticado médicamente. Yo creo yo creo que hace falta que las instituciones difundan más con claridad el tema, que sea no solamente una especie de cultura, porque tanto en el testamento como acá existen mitos que hace rato te comentaba. El mito de que si hago mi testamento me voy a morir. Te vas a morir y más generas problemas. Les iba a hacer un chiste que decía un amigo mío que decía que siempre andaba enfermo y que ya se iba a morir y se moría. Y decía un amigo, hijo, luego ni te mueres, ni les pasa nada, ya están molestando y molestando para no decir otra cosa. Pero a ver, yo creo que es un tema de cultura que se tiene que abonar a que efectivamente la gente conozca este tipo de figuras jurídicas que pueden beneficiar. Siguiente pregunta, señor notario. ¿Esta voluntad anticipada sirve para pacientes testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre? No, ahí es una decisión de la persona. Y también la ley dispone que puede, de alguna manera, un personal de salud, de alguna mente, decir que no puede atender una situación de esas de acuerdo a su condición, no solamente cultural o religiosa o espiritual. Pero a ver, la voluntad es una decisión. Si la persona decide hacerlo, lo hará. Si la persona tiene creencias distintas, pues se respeta la decisión de la persona. Aquí, quien toma la decisión de hacerlo es la persona que está haciendo. Por decirlo, en el caso de una persona que está hospitalizada.
una persona que está hospitalizada, si está de alguna manera con capacidad, tanto física como física o jurídica, y física entiéndase esta que tiene de alguna manera capacidad para expresarse, para razonar, que esté lúcido en tiempo y en circunstancia, puede otorgar su voluntad anticipada. Si hay una persona que está entubada o que ya no puede hablar, o que ya no tiene capacidad física para otorgarla, puede tener capacidad jurídica como cualquier ciudadano, pero capacidad física ya no. Gracias, señor notario. Siguiente pregunta. ¿El formato de BEA es el mismo en todo el país? ¿De voluntad anticipada es el mismo en todo el país? No lo sé. En el Estado de México sí. No desconozco. Yo creo que debe ser similar porque es un sistema nacional. Eso no lo desconozco. Respecto al testamento, comentó que solo aplica cuando el que escribe haya fallecido, pero ¿qué pasa si esta persona tiene algún problema de salud posterior que le impida hacer sus actividades y por ende seguir trabajando? Es decir, por causas de enfermedad, ¿también aplica el testamento? No, bueno, el testamento, cuando se otorga un testamento, una persona tiene que tener lucidez, claridad en tiempo y circunstancia. Lo que hace rato decía, una persona cuando está físicamente bien, por eso es importante el tema de la cultura de la previsión. Porque una persona tiene que otorgar su testamento de manera clara, perfecta, y debe tener capacidad. No puede ser presionada con dolo ni con presiones para que la persona vaya a otorgar su testamento. Usted, una persona puede otorgar su testamento hoy y si lamentablemente tiene un problema de enfermedad o incapacidad, pues se va a hacer cumplir la voluntad de la persona, si es que algún día la persona pasa. El testamento solamente tiene validez cuando la persona falta. Siguiente pregunta. En caso de que no realice testamento y al no tener familiares, ¿los bienes pasarían al gobierno? No, a ver, sí pueden pasar, gobierno, pero tienen que pasar varias causas. La primera, a quien tiene derecho a heredar, si no hay hijos, si no hay esposas, si no hay padres, tendrán que ser a los hermanos o a los hijos de los hermanos hasta el 4º grado. Entonces, y si no hay nadie de ellos, entonces sí puede pasar de alguna manera a una institución gubernamental. Siguiente pregunta, señor notario. Una vez firmado el testamento vital, ¿cuánto dura? La voluntad anticipada puede ser revocable en cualquier tiempo, y puede ser otorgada en cualquier tiempo. La voluntad anticipada, así como en el testamento, es la ulterior declaración. Es decir, que yo puedo hacer voluntades anticipadas, pues en hoy y luego la cambio el siguiente mes y el próximo año. La que va a tener validez es la última. Tanto así es como en el testamento. Puede ser revocable en cualquier tiempo, pero siempre va a ser la última, para que lo tengan claro. Siguiente pregunta, señor notario. En el testamento, en caso de que yo padezca una enfermedad terminal, ¿puedo estipular de que no quiero ser sujeto a que se me asista de forma mecánica? Bueno, el testamento solamente tiene que ver con el asunto de bienes, derechos, por eso está la voluntad anticipada. Se tiene que constituir igual, le sugiero, haga su testamento y posteriormente como un acto posterior, hacer su voluntad anticipada. También lo felicitan, señor notario, por su ponencia. Gracias por dilucidar y resolver nuestras dudas acerca de esta figura tan importante que hoy en nuestro país lamentablemente no se le da la importancia que merece. Muchas felicidades, licenciado Jorge Ramos Campirán, por su ponencia. Licenciado, que si puede repetir dónde lo pueden seguir, por favor. Bueno, me pueden seguir a través de mi canal de YouTube, La Hora del Notario, así se llama, La Hora del Notario. Suscríbanse, estoy a punto de llegar a 200,000, ayúdenme por favor para que esto ya llegue a ese umbral. O también me pueden seguir a través de mis redes sociales en Facebook por Jorge Ramos Campirán
en Instagram también Jorge Ramos Campirán, o en Twitter por @Ramos Campirán. Usted puede meter ahí y salen de alguna manera las ligas que tengan para que ustedes me sigan. Yo estoy aquí en Metepec, Estado de México, en la calle de Mariano Zúñiga, número 105. Aquí voy a dejar mis teléfonos para que en todo caso, si alguien tiene algún interés, con mucho gusto, siempre estoy a sus órdenes. Es el 7222 77 45 47. 7222 77 45 47. Esos son mis datos para que me sigan y ayúdenme a ustedes a que podamos llegar a ese umbral de 200,000 suscriptores. Licenciado, muy aunado a lo que comentó de sus redes sociales, nos preguntan que si realiza transmisión simultánea por Facebook Live. Sí, claro, cada miércoles de cada 15 días transmito mi programa y lo pueden seguir también en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas electrónicas.